Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. En el oscuro rincón de un pequeño pueblo yacía la ancestral mansión de los Molina, envuelta en un misterioso halo de leyendas. Una noche tormentosa, la familia Molina recibió una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Heredaban la mansión de un pariente lejano, un lugar que resonaba con secretos insondables. Emocionados pero cautelosos, los Molina decidieron mudarse, sin sospechar que la oscura herencia que les aguardaba desencadenaría una serie de eventos terroríficos. La casa, de aspecto imponente bajo el brillo de la luna llena, albergaba en su interior una historia macabra. Al explorarla, los Molina encontraron un sótano olvidado, repleto de reliquias antiguas. En un rincón polvoriento, descubrieron un juego de mesa cubierto por un velo de antigüedad. Sin pensar en las advertencias murmuradas por los lugareños, decidieron desafiar al destino y comenzar el juego. El tablero estaba adornado con símbolos arcanos y las fichas representaban a los miembros de la familia Molina. Al avanzar por el juego, una sensación escalofriante invadió la habitación. Luces parpadeantes, sombras danzantes, el juego parecía tener vida propia. Risas malévolas resonaron en la penumbra y cada movimiento de las fichas desencadenaba una serie de sucesos inexplicables. Un viento gélido recorrió la estancia cuando una fuerza invisible se apoderó de los Molina. Uno a uno, como marionetas de un titiritero invisible, comenzaron a experimentar visiones aterradoras. Figuras espectrales se materializaban a su alrededor, susurros ininteligibles llenaban el aire, y sombras retorcidas se cernían sobre ellos. Aterrorizados, intentaron abandonar el juego, pero era demasiado tarde. Un ente vengativo, liberado por su imprudente decisión, se apoderó de sus almas. La entidad ancestral buscaba saldar una antigua deuda, y los Molina eran el precio a pagar. Las noches se volvieron un tormento para la familia. Gritos desgarradores resonaban en los pasillos, y las miradas vacías de los Molina revelaban la posesión que los consumía. La mansión, ahora envuelta en una oscuridad más profunda, se convirtió en un laberinto de pesadillas. El patriarca, atormentado por visiones grotescas, se obsesionó con descifrar el misterio que acechaba a su linaje. En la biblioteca, descubrió un antiguo libro encuadernado en piel humana, con hechizos prohibidos y rituales condenados. Al pronunciar las palabras olvidadas, selló el destino de su familia. Cada página leía como una maldición pronunciada, y la casa resonaba con lamentos angustiosos. El ritual ancestral, ahora desatado, convocaba a entidades sombrías que acechaban los pasillos, esperando poseer cada rincón de la mansión y cada miembro de la familia Molina. Las noches se volvieron una pesadilla interminable. La mansión cobraba vida con susurros siniestros y sombras que danzaban en las paredes. Los Molina, atrapados en una espiral descendente hacia la locura, luchaban por preservar su humanidad en medio de la oscuridad que los envolvía. Cada habitación se volvía una trampa mortal, cada sombra ocultaba un peligro inminente. El retrato ancestral en la sala de estar cobraba vida durante la noche, sus ojos siguiendo a los Molina con una malevolencia que helaba la sangre. El sonido de pasos invisibles resonaba en las escaleras y susurros incomprensibles llenaban las habitaciones vacías. La familia Molina, desesperada por encontrar una salida, se vio atrapada en un juego retorcido entre lo sobrenatural y lo terrenal. Cada intento de escape se encontraba con fuerzas invisibles que los arrastraban de vuelta al abismo que habitaba en su propia casa. En la penumbra del sótano, donde yacía el juego maldito, los Molina se reunieron para enfrentar la oscura realidad que los acechaba. Pero, a medida que intentaban sellar la puerta que habían abierto, descubrieron que el mal que los perseguía era más antiguo y poderoso de lo que jamás habrían imaginado. La mansión, ahora un laberinto de sufrimiento y desesperación, aguarda en la oscuridad la siguiente jugada de los Molina. Cada paso que dan, cada intento por romper las cadenas de la posesión ancestral, los sumerge más profundamente en las sombras que acechan en cada rincón de la casa maldita.
El destino de los Molina pende de un hilo, y la entidad vengativa que los persigue espera pacientemente su momento para consumir sus almas por completo. En la penumbra del sótano, donde el eco de sus propios latidos resonaba como un tambor macabro, los Molina enfrentaron la verdad abrumadora: el ritual ancestral, desencadenado por su propia imprudencia, no podía ser deshecho tan fácilmente. El aire se volvió más denso, como si las sombras mismas se cerraran sobre ellos, y un susurro constante llenó la estancia, palabras incomprensibles que helaban la sangre. Al intentar sellar el juego maldito, las fichas vibraron con una energía ominosa. La habitación se iluminó con destellos esporádicos, revelando figuras etéreas que se contorsionaban entre las sombras. Los Molina, paralizados por el miedo, vieron cómo las entidades ancestrales se manifestaban en formas indescriptibles. El patriarca, con la mirada vidriosa, murmuró fragmentos de antiguos hechizos en un intento desesperado por revertir el maleficio. Sin embargo, con cada palabra pronunciada, las sombras cobraban vida, retorciéndose y danzando en un macabro espectáculo que empujaba a los Molina más cerca del abismo. Las paredes de la mansión parecían palpitar con una oscura energía, como si el mismo edificio respirara con la malevolencia que los envolvía. El suelo tembló bajo sus pies, y los Molina se aferraron a la realidad que se deslizaba entre sus dedos como arena fina. Cada miembro de la familia, marcado por una presencia invisible, caminaba por la casa como un espectro atormentado. La muñeca antigua, antes inerte, cobraba vida en las noches, sus ojos vacíos siguiendo a los Molina con una malicia que trascendía lo sobrenatural. Cada chirrido del suelo anunciaba la llegada de algo que acechaba en las sombras. El reloj en la sala de estar, cuyas manecillas se movían en dirección opuesta, marcaba el tiempo de manera discordante. Cada campanada resonaba como un eco de otra dimensión, anunciando la cercanía de algo indescriptible que se aproximaba. Las voces de los antepasados Molina, arrastradas por el viento inexistente, susurraban antiguos secretos y juramentos olvidados. Las paredes chorreaban con líquidos viscosos, y las sombras se materializaban en figuras que se retorcían en agonía, un reflejo distorsionado de la realidad que alguna vez conocieron. La biblioteca, antes un refugio de conocimiento, se convirtió en un laberinto de pesadillas. Los libros emitían susurros en lugar de palabras, y las estanterías se movían con una voluntad propia. El libro encuadernado en piel humana, ahora abierto por sí solo, revelaba pasajes que marcaban la condena de los Molina a perpetuar la espiral de la posesión. Cada intento por encontrar una salida se veía frustrado por fuerzas invisibles que los empujaban más profundamente hacia el abismo. La mansión misma, un testigo silencioso de la tragedia que se despegaba, parecía encogerse alrededor de ellos, una trampa mortal tejida con hilos de oscuridad ancestral. Las noches se volvían interminables, donde los Molina, atormentados por pesadillas que se entrelazaban con la realidad, luchaban por mantener la cordura. El eco de sus propios gritos se mezclaba con risas retorcidas que resonaban en el aire, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba con cada latido del corazón. El retrato ancestral, ahora desgarrado y distorsionado, reflejaba las deformidades de sus propias almas. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, destellaban con una malevolencia que trascendía el arte. Cada mirada sostenida con la pintura desataba una oleada de terror indescriptible. En la oscuridad de la noche, los Molina continuaban su lucha contra las fuerzas que los poseían. Sin embargo, con cada intento de resistir, se hundían más en la espiral de la posesión ancestral. La mansión, ahora un testigo silente de su agonía, aguarda en la sombra el próximo acto de la tragedia que se desarrolla en su interior. En la oscuridad insondable de la mansión Molina, los pasillos retumbaban con ecos sobrenaturales. Cada rincón, cada sombra, guardaba secretos insondables que se deslizaban por la piel como el roce de dedos gélidos. La entidad ancestral, hambrienta de venganza, se cernía sobre la familia, tejiendo sus almas en una maraña de sufrimiento eterno. Las noches se volvían un torbellino de pesadillas indistinguibles de la realidad.
Los Molina, en su desesperado intento por resistir la posesión, se encontraban atrapados en un juego retorcido donde las reglas cambiaban con cada parpadeo. Cada paso, cada susurro, era vigilado por fuerzas invisibles que acechaban en las sombras. La muñeca antigua, ahora imbuida de una energía maligna, se movía con una voluntad propia. Sus pasos silenciosos resonaban en las noches, acercándose sigilosamente a los durmientes Molina. Sus ojos vacíos reflejaban una inteligencia malévola, y su risa resonaba en la penumbra, una sinfonía grotesca que anticipaba el caos que se avecinaba. El juego de mesa, olvidado en el sótano, resonaba con gemidos inhumanos. Las fichas se movían solas, marcando un destino inexorable. Cada tirada de dados desencadenaba sucesos horripilantes, donde las paredes susurraban tragedias olvidadas y las sombras adquirían formas que desafiaban toda lógica. El patriarca Molina, consumido por visiones grotescas, se adentró en la biblioteca en busca de respuestas. Los libros, antes fuentes de conocimiento, susurraban maldiciones y revelaban pasajes que destilaban una oscura sabiduría. Cada palabra leía como una sentencia, y el conocimiento prohibido se insinuaba en su mente como un veneno insidioso. El retrato ancestral, ahora una grotesca parodia de la nobleza Molina, seguía con ojos ardientes cada movimiento de la familia. Cada mirada sostenida con la pintura provocaba escalofríos, como si la esencia misma de los Molina se desprendiera y se entrelazara con la malevolencia de la imagen. Las sombras se volvían más densas con cada noche que pasaba. Pasillos que antes eran conocidos se transformaban en laberintos sin salida. Susurros ininteligibles llenaban el aire, y las miradas vacías de los Molina revelaban la presencia invisible que los acosaba, una presión en el pecho que amenazaba con ahogarlos. El reloj en la sala de estar marcaba las horas de manera discordante, como si el tiempo mismo estuviera corrompido. Las manecillas giraban en sentido contrario, creando una sensación de eternidad atrapada en un bucle siniestro. Cada campanada resonaba como el latido de un corazón enfermo, anunciando la llegada de algo más allá de la comprensión humana. El ritual ancestral, ahora descubierto en toda su magnitud macabra, se materializaba en sombras que se retorcían en agonía. Cada intento de los Molina por revertir el hechizo solo intensificaba la furia de las entidades liberadas. La mansión, antes un refugio, se convertía en una prisión de sufrimiento interminable. Cada habitación era una trampa mortal. Cada mirada al espejo revelaba un reflejo distorsionado, una versión corrompida de sí mismos. Cada escalofrío en la espalda era un recordatorio de que no estaban solos, de que algo insaciable los observaba desde las sombras. La familia Molina, atrapada en una danza macabra entre lo terrenal y lo sobrenatural, luchaba por mantener la lucidez mientras la mansión misma parecía devorar sus almas. La posesión ancestral, como un parásito insidioso, se aferraba a ellos con garras invisibles, tejiendo una red de desesperación de la cual no había escapatoria aparente. La mansión Molina, ahora un testigo mudo de la tragedia que se desarrollaba en su seno, aguarda en la oscuridad la siguiente jugada de los Molina. Cada suspiro, cada lamento, cada paso en la penumbra, alimenta la esencia maligna que impregna sus muros. El destino de la familia pende en el equilibrio, mientras la entidad ancestral, hambrienta de sufrimiento, teje su red con hilos de oscuridad que se extienden en todas direcciones. Las sombras en la mansión Molina adquirían vida propia, susurrando promesas de pesadilla y susurros ininteligibles que perforaban los oídos de los atormentados Molina. Cada paso resonaba con un eco inquietante, como si la propia estructura de la casa exhalara sus secretos más oscuros. Los Molina, en su desesperación, se aferraban a la cordura como a un hilo frágil en medio de la oscuridad interminable. La muñeca, ahora una marioneta macabra movida por hilos invisibles, se arrastraba por los pasillos en la penumbra. Sus pasos eran apenas audibles, pero su presencia dejaba un rastro helado que erizaba la piel de los Molina. Cada risa infantil, distorsionada por la maldad, resonaba como un eco siniestro que anunciaba su presencia inminente. El juego maldito, abandonado en el sótano, vibraba con una energía palpable. Las fichas,
ahora marcadas con runas ancestrales, se movían con determinación propia. Cada tirada de dados desencadenaba sucesos impredecibles, donde el tiempo mismo parecía doblarse y retorcerse, atrapando a los Molina en un bucle eterno de pesadillas. El patriarca, obsesionado con desentrañar los secretos del libro prohibido, se sumergió más profundamente en las palabras malditas. Cada sílaba pronunciada resonaba en el aire cargado, invocando sombras que se contorsionaban en respuesta. El conocimiento prohibido se insinuaba en su mente como una serpiente venenosa, tejiendo una red de intrincadas conexiones que amenazaban con enredarlo por completo. El retrato ancestral, con sus ojos que ardían con malicia, se volvía más distorsionado con cada mirada fija. Las risas se intensificaban, como si la pintura misma estuviera viva, alimentándose de la desesperación que emanaba de los Molina. Cada rincón de la mansión parecía observarlos con ojos inhumanos, como si la propia estructura estuviera consciente de su tormento. Las noches se volvían un calvario interminable, donde el reloj en la sala de estar marcaba el tiempo de manera caprichosa. Las campanadas resonaban con un tono discordante, y el sonido se desvanecía en sus oídos como el susurro de un lamento olvidado. Cada hora transcurría con una lentitud tortuosa, como si el tiempo mismo estuviera siendo devorado por la esencia oscura que se filtraba en la mansión. El ritual ancestral, revelado en su totalidad, se manifestaba en símbolos brillantes que se inscribían en las paredes con un fulgor fantasmagórico. Cada intento de los Molina por revertir el hechizo solo alimentaba la fuerza que los poseía. La mansión, ahora un caldero de sufrimiento, parecía expandirse y contraerse con cada latido colectivo de los corazones aterrados. Cada reflejo en el espejo revelaba una imagen distorsionada, un espectro de su propia humanidad perdida. Los Molina, marcados por sombras indomables, caminaban por pasillos que se retorcían como las entrañas de un monstruo insaciable. El sonido de sus propios pasos era acompañado por risas culturales y susurros que los impulsaban hacia adelante, hacia lo desconocido. La familia Molina, atrapada en un laberinto de pesadillas que se cerraba lentamente a su alrededor, luchaba por mantener la coherencia en medio de la vorágine sobrenatural. Cada decisión, cada suspiro, parecía resonar en la mansión como el eco de un destino sellado. La posesión ancestral, como una marea negra que avanzaba sin piedad, amenazaba con consumirlos por completo. La mansión Molina, testigo silente de su desesperación, aguardaba en la oscuridad con la promesa de más terrores inimaginables. El destino de la familia colgaba en un equilibrio precario, y la entidad ancestral, alimentada por el tormento, acechaba cada paso con una avidez insaciable. En la penumbra, donde los Molina se debatían entre la realidad y el abismo, la mansión vibraba con una energía retorcida. Sombras grotescas danzaban en los muros, creando una sinfonía de terror que resonaba en lo más profundo de sus almas atormentadas. Cada suspiro era un eco macabro, y cada paso, una danza en la cuerda floja entre la cordura y la perdición. La muñeca, ahora con sus cuerdas rotas y ojos vacíos, se alzaba en una esquina oscura. Su risa, desprovista de inocencia, llenaba el aire mientras avanzaba con movimientos erráticos. Sus dedos quebrados se alargaban como garras, y su risa se intensificaba con cada paso. Los Molina, paralizados por el miedo, veían como la muñeca avanzaba lentamente hacia ellos, un espectro de su propia imprudencia. El juego de mesa, ahora emitiendo un resplandor fantasmagórico, exigía su atención. Las fichas vibraban con una ferocidad inhumana, marcando el inexorable camino hacia la condena. Cada tirada de dados resonaba como un martillazo en el ataúd de su cordura, y el tablero parecía adquirir vida propia, modelando el destino de los Molina con una crueldad sádica. El patriarca, con ojos desorbitados, pronunció las últimas palabras del libro prohibido. La habitación se llenó con una oscuridad palpable, y las sombras se unieron en una amalgama grotesca. El conocimiento maldito, liberado por su propia lengua, se fundía con las paredes, creando un eco interminable de susurros que resonaban en la psique de los Molina. El retrato ancestral, ahora una pesadilla encarnada, descendió de la pared con un crujido ominoso.
Su presencia proyectaba una sombra más oscura, y sus ojos ardían con una intensidad infernal. Con una risa que resonó como un lamento agonizante, el retrato avanzó hacia los Molina, su figura distorsionada desencadenando la verdadera naturaleza del mal que los perseguía. El reloj en la sala de estar marcó la hora final. Las campanadas, más discordantes que nunca, anunciaron el clímax de su desesperación. El tiempo mismo parecía colapsar sobre los Molina, cada campanada perforando su conciencia como un cuchillo afilado, marcando el fin inevitable que se aproximaba. El ritual ancestral, con runas brillantes danzando en las paredes, alcanzó su apoteosis. La mansión tembló como si sus cimientos fueran sacudidos por una fuerza cósmica indomable. Cada Molina, marcado por el símbolo de su propia destrucción, se enfrentó a la mirada de la entidad ancestral, que se materializó en la forma de sombras voraces ansiosas por devorar sus almas. Cada espejo en la casa reflejaba una versión distorsionada de la realidad. Los Molina, con rostros deformados y ojos vacíos, contemplaron su propia agonía reflejada en un sinfín de superficies. La mansión se convirtió en un laberinto de espejos que reflejaban el horror infinito de su propia condena. En un último acto desesperado, los Molina se reunieron en la sala de estar, donde la esencia oscura era más intensa. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, y las sombras se cerraban sobre ellos como un sudario funerario. Un vórtice sobrenatural se formó en el centro de la habitación, absorbente y voraz, anunciando el clímax de su trágica historia. La mansión, ahora un santuario de sufrimiento, resonó con un grito unísono que atravesó el tejido mismo de la realidad. Los Molina, atrapados en la espiral de su propia destrucción, desaparecieron uno a uno en las sombras que los envolvían. La entidad ancestral se alimentó de sus almas, una orgía macabra de posesión y perdición. La mansión Molina, ahora silenciosa y vacía, permaneció en la oscuridad, su estructura misma resonando con la agonía de aquellos que la habitaron. Los susurros persistieron, pero esta vez eran ecos lejanos de un horror que ya no podía ser contenido. La posesión ancestral dejó su marca eterna, una cicatriz en el tejido mismo del espacio y el tiempo. La leyenda de la familia Molina se perdió en las sombras, convertida en un eco inmortal que resonaría en cada rincón de la mansión maldita. Y así, en la quietud de la oscuridad, la entidad ancestral aguardó, saciada por el sufrimiento que dejó a su paso, pero ansiosa por el siguiente capítulo de terror que la mansión Molina desencadenaría en almas incautas. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.